Hola, bienvenidos a nuestro análisis de la síntesis informativa de lreportero.tv, donde les damos un vistazo a las opiniones, artículos y trascendidos más relevantes de México. Hoy es jueves 30 de enero de 2025 y tenemos mucho que cubrir, con autores como Jorge Fernández Menéndez, Carlos Marín, Francisco Cárdenas Cruz, Eduardo Camacho y muchos más. Si quieren estar al día con lo más importante de México, envíen un mensaje al 449-224-2551 para suscribirse a nuestro WhatsApp. Uf, una verdadera lluvia de información. Este 30 de enero está que arde. Completamente. Y lo que me tiene con el ojo cuadrado es la tensión con Estados Unidos. El fantasma de los aranceles que Donald Trump quiere imponer a México está en boca de todos. Es que imagínate, Trump de vuelta con sus amenazas. Lo curioso es que la presidenta Claudia Sheinbaum parece bastante tranquila. Francisco Cárdenas Cruz, en su columna Pulso Político, menciona que Sheinbaum asegura tener un plan para enfrentar la situación. Aunque no da detalles específicos. Pero, ¿qué tan efectivo puede ser un plan contra la imprevisibilidad de Trump? Eduardo Camacho, en El Gurú de la Barranca, propone una respuesta bastante radical. Pagar con la misma moneda, incluso con el dólar a más de 20 pesos. Es una propuesta arriesgada sin duda. Lo que sí es claro es que la incertidumbre económica generada por estas amenazas es un tema que nos debe tener a todos con los pelos de punta. Totalmente. Y hablando de temas que nos ponen los nervios de punta, la reforma judicial y su método de selección por tómbola, impulsada por Morena, también está dando mucho de qué hablar. Y no es para menos. Jorge Fernández Menéndez, en Razones, es durísimo con esta reforma. La compara con una película cómica italiana. Dice que el proceso está lleno de incompetencia e improvisación. Incluso menciona que la oposición se negará a participar en lo que llama una farsa. Uf, qué fuerte. Y por si fuera poco, Carlos Marín, en El Asalto a la Razón, denuncia que el senador Fernández Noroña asegura que personas cercanas a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública acusado de narcotráfico, entre los aspirantes a jueces y magistrados. ¿En serio? Noroña incluso insinuó que la presidenta de la Corte está impulsando a estos personajes. Es una acusación gravísima, sobre todo considerando la sensibilidad del tema de García Luna. Claro. Y Alejandra Spitalier, en Punto de Encuentro, menciona que el Poder Judicial, aunque se resistió al principio, terminó cediendo el control del proceso al Senado. ¿Crees que este movimiento les haya salido el tiro por la culata? Podría ser. Ceder el control de la selección de jueces al Senado, especialmente con la actual correlación de fuerzas, podría tener consecuencias negativas para la independencia del Poder Judicial en México. Definitivamente, la reforma judicial es un tema que seguiremos discutiendo por un buen rato. Y hablando de temas que nos preocupan, el caso de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, también está en el ojo del huracán. Sí. Las acusaciones de corrupción y vínculos con el narcotráfico son cada vez más fuertes. Luis Cárdenas, en Al Frente, no se anda con rodeos y lo llama narcogobernador. Dice que apesta demasiado como para disimular lo podrido. Refiriéndose a la situación en Sinaloa. ¡Qué barbaridad! Y Guadalupe Loaesa, en su columna, critica la postura de la 4T, el partido en el poder, por seguir apoyando a Rocha Moya a pesar de las evidencias. Habla incluso de un posible Ayotzinapa en Sinaloa si las cosas no cambian, en referencia a la trágica desaparición de los 43 estudiantes normanistas en 2014. La situación en Sinaloa es muy delicada. Azucena Uresti, en su artículo Miente, menciona el asesinato de Antonio Sarmiento y sus dos hijos, Gael de 9 años y Alexander de 12, como un punto de quiebre para la ciudadanía. La gente está indignada y exige la renuncia de Rocha Moya, acusándolo de mentir sobre la violencia en el Estado. Y mientras Sinaloa arde, Tabasco se posiciona como el estado más violento del país. Según Juan Ortiz en El Dato Incómodo, pinta un panorama desolador con un aumento alarmante de homicidios y una creciente sensación de miedo entre la población. Ortiz incluso habla de una guerra entre el gobernador Javier May y el senador Adán Augusto López, a quienes responsabiliza por el deterioro de la seguridad en Tabasco. Y para añadir más leña al fuego, menciona la Sombra de la Barredora, un grupo criminal que supuestamente operaba bajo la protección de exfuncionarios. Una verdadera olla de grillos. Y como si no tuviéramos suficiente con la violencia e incertidumbre política, también hay novedades en el caso de Mexicana de Aviación. Así es. José Yuste, en Activo Empresarial, revela que el general Leobardo Ávila ha comenzado a dar información sobre la situación de la aerolínea, aunque no se especifican los detalles. Parece que hay una demanda en Nueva York por más de $800 millones. ¿En serio? $800 millones. Hablando de dinero, la economía también está dando de qué hablar. David Páramo, en Análisis Superior, analiza las nuevas leyes energéticas propuestas por Sheinbaum, que buscan dar seguridad jurídica al sector. Páramo menciona un cambio interesante. Se eliminará la simulación de que Pemex y la CFE son empresas productivas del Estado. Se reconoce por fin que nunca lo fueron. Es un cambio significativo, sin duda. Carlos Mota, en Un Montón de Plata, celebra la decisión del gobierno de abrir la puerta a la inversión privada en la generación de energía. Pero ojo,
porque también señala una limitante importante: la capacidad privada de generación quedaría topada a lo que la CFE puede instalar. Es decir, el control final seguiría en manos del Estado. Cierto. Y hablando de control, Sergio Sarmiento, en Jaque Mate, advierte sobre los riesgos de apostar a la racionalidad de Trump en el tema de los aranceles. Considera que al final, los consumidores mexicanos acabarán pagando el costo a través de mayores precios o productos de menor calidad. Es un escenario que nadie quiere, pero que debemos tener en cuenta. Y mientras la economía tambalea, la violencia sigue azotando al país. Carlos Loret de Mola, en Historias de Reportero, desmiente la narrativa del éxito en seguridad del gobierno. Presenta datos oficiales que muestran un aumento en la violencia durante el sexenio. Es una realidad que no podemos negar. Y Julia Hernández López, en Astillero, analiza el papel de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, en este contexto. Lo describe como una figura clave en la lucha contra el narcotráfico, pero con un enfoque más efectista que la política de abrazos, no balazos del anterior gobierno. Hernández López sugiere que este cambio de estrategia busca complacer a Estados Unidos con resultados aparentes, en lugar de enfocarse en una solución real y de fondo a la violencia. Es una crítica interesante. Y mientras el gobierno intenta controlar la violencia, la sociedad civil se organiza y se moviliza. Raimundo Arriba Palacio, estrictamente personal, compara las mañaneras de López Obrador con los briefings de la Casa Blanca, destacando las diferencias entre ambos formatos. Arriba Palacio critica las mañaneras. Dice que eran un producto de la República Bananera del obradorismo, mientras que los briefings en Washington son ejercicios de información y propaganda con reglas claras y un acceso controlado. Es una comparación que nos invita a reflexionar sobre la relación entre el poder y la prensa en México. Sin duda. Y ya que hablamos de personajes interesantes, Adrián Rueda, en Capital Político, nos trae una historia digna de telenovela. Revela que exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, estuvo desaparecido una semana en diciembre. Desaparecido. ¿Qué pasó? Al parecer, su esposa lo internó en un centro de supuestos cristianos para una limpia espiritual. No lo puedo creer. Eso sí que es una historia sorprendente. Y mientras algunos buscan la iluminación espiritual, otros se refugian en el arte y la literatura. Leo Zuckerman, en Juegos de Poder, recomienda la serie Say Nothing, que narra la historia de las hermanas Price, dos jóvenes idealistas que se unen al ejército republicano irlandés. ¿Y qué tiene de interesante esta serie? Zuckerman destaca la transformación de las hermanas, que pasan de ser idealistas a cuestionar su participación en el conflicto armado. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre las consecuencias de la violencia y la búsqueda de la verdad en un contexto de guerra civil. Suena fascinante. Y hablando de luchas, Janet Leiva Reus, en Moneda en el Aire, celebra un fallo de la Suprema Corte a favor de un trabajador que sufrió un accidente laboral. La Corte determinó que la empresa debe indemnizar a la familia del trabajador. Es una victoria para los derechos de los trabajadores y un precedente importante que podría mejorar las prácticas de seguridad laboral en México. Excelente noticia. Y hablando de noticias que dan de qué hablar, ¿te acuerdas del diputado Gerardo Fernández Noroña enfrentando al congresista de Texas, Víctor González? Claro. González había pedido la cancelación de visas para 25 mexicanos, acusándolos de tener vínculos con el narcotráfico. Y Noroña, con su característico sarcasmo, le respondió a través de Twitter diciendo: «Tu torpeza es solo del tamaño de tu ignorancia, inconmensurable». Qué buena respuesta. Y parece que la cosa no quedó ahí. Desde varias cuentas de redes sociales, presumiblemente bots, el congresista estadounidense comenzó a ser atacado con mensajes de rechazo e incluso de odio. En serio, imagina la cara de González al verse bombardeado en redes sociales por un diputado mexicano. Al final, la petición de González no prosperó. Pero la historia nos deja una anécdota divertida y un recordatorio del poder de las redes sociales en la política actual. Definitivamente. Y hablando de poder, Manuel Jauregui en su columna analiza la propuesta de abrir contratos mixtos en Pemex y CFE, permitiendo la participación de la iniciativa privada en el rescate de estas empresas. Jauregui considera que la apertura a la inversión privada es una buena señal, pero advierte que se necesita certeza jurídica y confianza para que los inversionistas se arriesguen a poner su dinero en México. Es un punto crucial, y mientras México intenta atraer inversión, Estados Unidos parece ir en la dirección opuesta. Jauregui menciona la orden de Trump a las petroleras privadas de perforar, chicos, perforar, relajando las regulaciones ambientales para impulsar la producción de petróleo en su país. Es una estrategia que podría tener consecuencias desastrosas para el medio ambiente, pero que responde a la lógica de Trump de priorizar el crecimiento económico a cualquier costo. Cierto. Y mientras la batalla por el petróleo se intensifica, la incertidumbre sobre los aranceles continúa. Carlos Puig, en duda razonable, confiesa que ha hecho apuestas con amigos sobre si Trump anunciará la imposición de aranceles a México este sábado. Puig apuesta que no lo hará,
pero reconoce que con Trump cualquier cosa es posible. Es una incertidumbre que nos tiene a todos en vilo. Y justo cuando pensábamos que las cosas no podían ponerse más extrañas, surge la noticia de Olga Sánchez Cordero, sometida a un control obligatorio en los aeropuertos estadounidenses. Sí, leíste bien. Al parecer, la razón de este control es su promoción del Grupo de Amistad México-Rusia. Parece una escena sacada de una película de espías. Increíble. Y cambiando de tema, Joaquín Chávez, en su columna, denuncia triquiñuelas en las listas de candidatos a funcionarios del Poder Judicial. Según Chávez, Morena está manipulando el proceso para controlar el Poder Judicial, colocando a personas afines al partido en puestos clave. Es una acusación muy seria que pone en duda la transparencia e independencia del sistema judicial. Y mientras la política se llena de sombras, la sociedad civil sigue luchando por sus derechos. Humberto Díaz, en su columna, denuncia la crisis de derechos humanos que vive México, a pesar de que la actual presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha sido ratificada por 5 años más. Díaz señala que la violación a los derechos humanos, el acoso y el asesinato a periodistas continúan siendo un problema grave en el país. Es una realidad que no podemos ignorar. Carlos Puig, en Duro Razonable, comparte una anécdota personal sobre la espera e incertidumbre ante la posible imposición de aranceles por parte de Estados Unidos. Puig compara la situación con una montaña rusa emocional, con momentos de esperanza y momentos de pánico. Es una metáfora que refleja el estado de ánimo de muchos mexicanos ante la imprevisibilidad del gobierno de Trump. Es cierto. Y hablando de noticias inesperadas, nos llega la triste noticia de fallecimiento del líder sindical Joel Ayala Almeida. Sí, una figura polémica que ha estado al frente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado durante décadas. Su muerte deja un vacío de poder en el sindicalismo mexicano, y ya se especula sobre quién será su sucesor. Un tema que dará mucho de qué hablar en los próximos meses, sin duda. Y por último, pero no menos importante, tenemos la historia de Regina Seman, quien ha hecho pública la disputa por la custodia de sus hijos con su exesposo, el exfiscal de Veracruz, Jorge Winkler. ¿Y qué tiene de especial este caso? Seman ha denunciado a Winkler por violencia familiar, mientras que él la acusa de abuso sexual. Pero hay otro trasfondo en esta historia. Cuéntame más. Al parecer, Seman posee documentos que podrían afectar a Winkler y a su hermano, Jesús Sesma, destacado dirigente del Partido Verde Ecologista de México, TVM. Es un caso que parece sacado de una telenovela, lleno de dramas, secretos y acusaciones cruzadas. Increíble. Sergio Sarmiento, en su columna Pagar aranceles, no pinta un panorama muy alentador. No, para nada. Sarmiento argumenta que los aranceles serían un golpe durísimo para México, ya que dependemos en gran medida del mercado estadounidense. Imagínate el impacto. Las ventas de productos mexicanos podrían caer en picada, afectando industrias clave como la automotriz y la de cerveza. Sí, y aunque la secretaria de prensa de Trump, Caroline Leavitt, mencionó que México podría librarse de los aranceles si colabora en temas de narcotráfico, Sarmiento no se fía. Dice que no podemos confiar en la racionalidad de Trump. Y tiene razón. ¿Quién sabe qué se le ocurrirá mañana? Es como jugar a la ruleta rusa con nuestra economía. Carlos Puig, en Duda Razonable, lo describe como un juego de ajedrez en el que México debe moverse con mucho cuidado para evitar un jaque mate. Me gusta esa analogía. Puig propone 3 posibles escenarios. Que las tarifas sean un instrumento para reubicar la producción en Estados Unidos, que sean un mecanismo de negociación para otros temas, o que simplemente sea un discurso electoral para complacer a la base de Trump. Julio Hernández López, en Astillero, analiza el papel de Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad. Hernández López lo describe como una figura clave en la lucha contra el narcotráfico, pero con un enfoque más en los resultados aparentes que en soluciones reales. Exacto. Dice que Harfuch busca complacer a Estados Unidos con acciones que generen la percepción de que se está combatiendo la violencia, en lugar de atacar las causas de raíz. Es un cambio respecto a la política de abrazos, no balazos, pero aún no sabemos si será efectivo a largo plazo. Esperemos que sí, porque la situación en algunos estados es realmente alarmante. Juan Ortiz, en El Dato Incómodo, nos describe a Tabasco como un verdadero infierno. Ortiz no se anda con rodeos. Habla de un aumento brutal de homicidios y de una sensación de miedo generalizada en la población. Y lo que es aún más preocupante, señala directamente al gobernador Javier May y al senador Adán Augusto López, a quienes acusa de ser responsables del deterioro de la seguridad. Con esto llegamos al final de nuestro análisis de la síntesis informativa de elreportero.tv del jueves 30 de enero de 2025. Esperamos que les haya resultado interesante y útil este recorrido por las opiniones, artículos y trascendidos más relevantes de México. Recuerden que estar bien informado nos permite entender mejor lo que pasa en nuestro país y en el mundo. No se olviden de compartir este análisis con sus amigos y de enviarnos un mensaje al 449-224-2551 para suscribirse a nuestro WhatsApp. Hasta la próxima.